Bien, vamos a ver en esta clase otro concepto que vamos a posiblemente utilizar en el desarrollo de nuestra aplicación final. Posiblemente también lo utilicemos poco, pero de igual manera es interesante que lo veamos por si ustedes, digamos, van un poco más allá dentro de lo que es la programación en C Sharp. Les viene bien poder entender este concepto. El polimorfismo, podemos decir que es un concepto también interesante, importante dentro de la programación orientada a objetos, aquí en este lenguaje de programación C Sharp. Y este concepto de polimorfismo permite que diferentes clases puedan compartir el mismo nombre de método, pero cada una de ellas implementa o utiliza ese método de una manera diferente. Dos clases pueden utilizar el mismo método, pero lo implementan de una manera diferente. Eso significa que un método puede comportarse de manera distinta dependiendo del tipo de objeto que lo está invocando. Como creamos instancias, tenemos dos objetos y cada objeto puede utilizar ese mismo método, pero de una forma diferente. Hacen que se comporte de una manera diferente dependiendo de la necesidad de cada objeto. Bien, entonces vamos a crear un ejemplo para poder entender mejor de lo que hablamos, porque también este concepto de polimorfismo de pronto no es tan sencillo entenderlo simplemente con escuchar o leer texto. Así que vamos a crear nuestras clases. Aquí debajo vamos a definir public class, y en este caso vamos a crear una clase que la vamos a llamar, por ejemplo, figura. Vamos a abrir sus llaves. Y es muy fácil, por ejemplo, en este ejemplo, valga la expresión, dentro de lo que son las figuras, poder hacer un dibujo. Y dentro del dibujo poder hacer un círculo. Dentro del círculo podemos hacer además un rectángulo, podemos hacer un cuadrado, una estrella, un rombo, pentágono, etc. Este ejercicio viene bien con el tema de las figuras. Entonces lo que vamos a hacer en nuestra clase figura es simplemente crear un método, ¿vale? Entonces vamos a definir un método de tipo public en nuestra primera clase figura, y para que este método lo podamos compartir en otras clases y lo podamos sobreescribir, es el concepto sobreescribir, para que este método haga en cada objeto que está instanciándolo de una manera diferente, necesitamos utilizar la palabra reservada virtual. Virtual, listo. Ponemos void y le ponemos el nombre del método dibujar. Así le vamos a llamar a nuestro método. Como este método lo van a utilizar diferentes clases, para que cada clase utilice este método de una manera diferente, es importante utilizar la palabra reservada virtual. Porque virtual nos va a permitir que este método, cada objeto o cada clase lo sobrescriba y le indique que haga una acción diferente. ¿Sale? Es importante entender la parte de virtual. Entonces aquí simplemente podemos poner console.writeLine y podemos aquí, así de manera genérica, dibujando una figura, podemos ponerle genérica, por decir algo. Bien, ahora vamos a crear otra clase que en este caso va a heredar de la clase figura y va a reutilizar el método dibujar, pero en este caso lo va a sobreescribir para que haga una actividad de una forma diferente. Aquí lo vamos a hacer muy sencillo, pero vamos a ver. Vamos a dejar aquí sus llaves. Ups. Listo, ¿vale? Yo voy a poner acá entonces public class y le voy a poner en este caso círculo. Podemos poner todas las figuras que queramos. A mí se me ocurre, por ejemplo, círculo, cuadrado, rectángulo, etcétera, etcétera. Entonces, para que nosotros podamos utilizar dibujar, ¿qué podemos hacer? Si recuerdan, en la clase pasada vamos a heredar este método, por tanto hay que utilizar la herencia, dos puntos, y ponemos figura. Y abrimos llaves. Ahora, dentro de las llaves de mi clase círculo, lo único que voy a hacer es definir un método. Entonces, noten ustedes que al heredar de la clase figura, automáticamente aquí el IntelliSense ya me está diciendo que puedo definir un método que se llame dibujar
Y noten aquí lo importante que es la palabra override. Override significa sobreescribir, y esto lo tenemos gracias a haber utilizado virtual. Si nosotros quitamos la palabra reservada virtual, aquí no podemos sobreescribir y reutilizar este método. Eso es la gracia del virtual, que nos permite utilizarlo y sobreescribirlo. Entonces, nos permite utilizarlo porque lo estamos heredando, pero para poder escribir y decirle, hey, dibujar, haz esta cosa de manera diferente en esta instancia de mi clase círculo, entonces nosotros tenemos que utilizar virtual y la palabra al momento que lo vamos a definir, override, ¿vale? Entonces vamos a hacerle caso porque de hecho esta línea de código yo la iba a escribir, así que no la voy a escribir, lo voy a poner simplemente tab. ¿Listo? Entonces noten ustedes que ya estoy utilizando el mismo método. Este método de aquí es exactamente este de acá, pero con la palabra override yo le voy a decir que haga o que realice que tenga un comportamiento de manera diferente. Simplemente acá voy a poner también un mensaje en la consola. ¿Y que pondría acá? Por ejemplo, dibujando, acá está dibujando, también acá estoy dibujando, pero en este caso estoy dibujando acá una figura genérica y acá estoy dibujando exactamente una figura circular. Entonces yo acá puedo poner dibujando un círculo. ¿Listo? Noten ustedes que aquí ya estamos sobreescribiendo la acción que realiza dibujar. En este caso no es una acción genérica, sino es una acción ya puntual, que para este caso es dibujar un círculo. ¿Bien? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, así como esta clase de círculo está heredando y sobreescribiendo el método dibujar, entonces este concepto de lo que es el polimorfismo nos permite no solamente utilizarlo en la clase círculo, sino por ejemplo podemos utilizarlo en cualquier cantidad de clases. Por ejemplo, yo voy a copiar esta clase, la voy a pegar aquí abajo y esta clase le voy a poner por ejemplo rectángulo. De igual manera está heredando y ahora aquí debajo es exactamente lo mismo, dibujar, pero ahora en lugar de dibujando un círculo sería dibujando un rectángulo. ¿Listo? De esta manera tengo aquí dos clases que están utilizando el concepto polimorfismo y al mismo tiempo la herencia. Estamos utilizando aquí dos conceptos. Y ahora si yo por ejemplo creo una instancia de mis objetos, de mis clases, vamos a ver acá. Por ejemplo acá yo puedo decir figura 1 es igual a, yo puedo por ejemplo acá decir círculo. ¿Listo? Y puedo poner por ejemplo figura 2 y en lugar de círculo puedo poner ahora mi clase rectángulo. Listo, ya tengo ahí instanciadas las dos clases que están heredando y que están utilizando el concepto de polimorfismo gracias a la primera clase, que en este caso sería la clase de nuestra clase figura, ¿vale? Ok, entonces ya que tenemos las dos instancias de nuestras clases derivadas, ¿qué podemos hacer? Simplemente si yo pongo acá figura 1 punto, en este caso puedes ver que yo ya puedo acceder al método dibujar. Y de igual manera, si utilizo figura 2, también puedo acceder al método dibujar, ¿vale? Porque estoy utilizando el polimorfismo y también estoy utilizando la herencia. Entonces, figura 1 lo que hace es llama al método dibujar de la clase círculo y figura 2 llama al método dibujar de la clase rectángulo, ¿vale? Entonces, si nosotros ejecutamos el código, vamos a ver qué es lo que sucede. Aquí tenemos dibujando un círculo y dibujando un rectángulo, ¿vale? De esta manera entonces estamos utilizando el polimorfismo y de una vez estamos utilizando el concepto de la clase pasada, que es la herencia. Ok, entonces aquí lo importante, voy a bajar un poquito más, es esta parte, lo esencial de este código. Ustedes ya vieron en la clase pasada la herencia y en este caso estamos viendo el override gracias al virtual. Bien, dejamos esta clase hasta aquí. Continuamos.